Imagina que sostienes en tus manos un objeto de hace casi 4000 años. Es un disco de arcilla perfectamente cocido, lleno de símbolos que nadie en el mundo ha conseguido descifrar. Y ahora imagina que, a pesar de no entenderlo, tu cerebro empieza a reaccionar como si hubiera un mensaje oculto solo para ti. Porque sí, este disco minoico, el famoso disco de Festo, no solo es un enigma arqueológico, es también una ventana directa a la forma en que funciona tu mente. En el episodio de hoy vamos a unir estos dos mundos, el de la arqueología y el de la neurociencia, porque el verdadero misterio no está en la arcilla, está en tu cerebro. Hoy vas a entender por qué un objeto del 1700 a.C. está relacionado con tu cerebro igual que un rompecabezas moderno y cómo es posible que tus áreas del lenguaje reaccionen ante algo que no existe o no se ha podido descifrar y por qué la espiral del disco podría estar hablando en un idioma que no se lee, sino que se siente. Vamos a recorrer 3 teorías fascinantes que conectan este disco de Festo con la estructura, el funcionamiento y los trucos cognitivos del cerebro humano. Quédate hasta el final porque esto se pone interesante y además te voy a dar un bonus. Bienvenidos a Neurocafé, tu podcast con aroma a café y ciencia. Bienvenida o bienvenido a Neurocafé, tu refugio mental donde mezclamos ciencia, misterio y café calentito, porque el misterio siempre entra mejor con un poquito de cafeína. Hoy nos sumergimos en uno de esos temas que yo disfruto casi de forma indecente. Objetos antiguos que parecen hablar, pero lo hacen en silencio. Son objetos que cuando los miras el tiempo suficiente empiezan a hablarte en tu propio idioma neurológico. Vamos a explorar cómo un disco de arcilla puede revelar más sobre el funcionamiento de nuestro cerebro que algunos experimentos modernos. Y sí, también vamos a ver por qué este objeto se ha transformado en un espejo cognitivo durante más de un siglo. Vamos a empezar con el primer dato misterioso, que es la espiral del disco, ese patrón obsesivo que se repite por toda la naturaleza. Lo ves en las galaxias, en las conchas, en el ADN y en estructuras cerebrales como el hipocampo. La espiral es una de esas formas universales que el cerebro reconoce incluso antes de entender qué está mirando, porque forma parte de nuestro aprendizaje evolutivo. Por eso algunos investigadores han propuesto que la espiral del disco de Festo podría ser algo más que una elección decorativa. Y aquí se abre la primera pregunta interesante. ¿Y si la espiral fuera una representación anatómica o simbólica de un proceso biológico? No hace falta que los minoicos tuvieran conocimientos de neuroanatomía para que esto tenga sentido. Basta con que se inspiraran en patrones naturales que también están presentes en nuestro cerebro. Cuando observamos el disco, la mirada se desliza hacia el centro como si persiguiera algo. El cerebro tiene una tendencia natural a seguir rutas, a completar trayectorias. Y aquí aparece una gran pregunta. ¿Por qué la espiral nos atrapa tanto si no sabemos lo que significa? Porque el cerebro no necesita entender algo para engancharse a ello, solo necesita reconocer un patrón potencial. Y eso nos lleva al segundo gran punto de conexión. El disco de Festo es un desafío cognitivo porque está lleno de símbolos que no pertenecen a ningún sistema de escritura conocido. Cuando miras un texto en un idioma que no hablas, tu cerebro activa las áreas del lenguaje para intentar encontrar estructura, ritmo y repetición. Pero cuando miras el disco de Festo ocurre algo más extraño. El cerebro activa esas áreas aunque no existan ni palabras, ni signos fonéticos, ni gramática. El cerebro cree ver un lenguaje. Y aquí entra la neurociencia del reconocimiento de patrones, lo que se llama la apofenia. Y esa pequeña adicción dopaminérgica que todos tenemos hacia los misterios sin resolver. El disco es un experimento cognitivo accidental. No fue diseñado para nosotros, pero curiosamente encaja perfectamente con los mecanismos del cerebro moderno. Activa la memoria visual, activa la búsqueda de regularidades y fuerza al sistema de recompensa a entrar en bucles de expectativa. Es como si el disco hablara un idioma neurológico universal. Y yo me pregunto, ¿qué pasa en el cerebro cuando intenta descifrar algo que no puede ser descifrado? Lo mismo pasa cuando escuchas una frase ambigua, ves una ilusión óptica o te enfrentas a un estímulo contradictorio. El cerebro no acepta lo vacío y lo llena, es decir, que lo inventa. Y eso genera una mezcla de curiosidad, frustración y recompensa que mantiene viva la obsesión. Y todo esto nos conduce a la tercera teoría, la posibilidad de que el disco de Festo fuera en realidad un dispositivo mnemotécnico. Imagínatelo no como un texto, sino como un mapa de memoria.
Hoy sabemos que el cerebro recuerda imágenes mucho mejor que conceptos abstractos. Por eso los métodos de memoria antiguos utilizaban espacios, objetos, rutas y símbolos. Los símbolos del disco podrían haber funcionado como anclas visuales para recordar genealogías, rituales, historias míticas o instrucciones ceremoniales. Si esta teoría fuese cierta, estaríamos ante uno de los primeros discos duros cognitivos de la humanidad. Y si ese disco fuera un dispositivo de memoria, ¿qué significa que nosotros miles de años después sigamos intentando reconstruir su mensaje? Quizá no estamos intentando descifrar un lenguaje, sino revivir un proceso mental. Quizá lo que estamos descifrando no es el disco, sino nuestra propia forma de pensar. Y aquí viene el gran plus que te dije al principio del episodio. Antes de despedirme, quiero dejarte este pequeño bonus arqueoneuronal, que merece estar aquí porque amplía ese misterio aún más. Si el disco de Festo es un gran enigma arqueológico oficial, hay otro objeto menos conocido que ha generado una fascinación parecida, el llamado disco de Vladikavkaz. Y aunque no tiene una legitimidad arqueológica como el disco de Festo, sí comparte algo muy importante, su capacidad de activar el cerebro humano exactamente del mismo modo. El disco de Vladikavkaz es circular, simbólico y lleno de inscripciones imposible de clasificar. No pertenece a ningún sistema lingüístico conocido y no tiene un contexto arqueológico claro, y probablemente ni siquiera sea antiguo. Por eso, lejos de restarle interés, lo convierte en un ejemplo perfecto, como si nuestra mente reaccionara ante lo indecible. Tanto el disco de Festo como el de Vladikavkaz desencadenan la misma tormenta cognitiva. El cerebro intenta descifrar patrones y activa áreas del lenguaje aunque no haya un lenguaje real. Y esto alimenta el sistema de recompensa con cada microdescubrimiento que creemos hacer. Ambos discos despiertan la misma tensión deliciosa entre orden y caos, entre símbolo y significado, y entre lo que vemos y lo que queremos ver. Incluso su estructura circular tiene ese magnetismo que encontramos también en el propio cerebro. La espiral, las trayectorias concéntricas, las rutas visuales que el ojo sigue casi sin permiso. Ya sea un objeto milenario o una creación moderna reinterpretada, el disco de Vladikavkaz demuestra lo mismo que hemos venido diciendo durante todo el episodio, que lo desconocido es un espejo. Que cuando miramos símbolos sin descifrar, lo que realmente estamos interpretando es el funcionamiento de nuestra propia mente. Por eso este complemento encaja también en el tema de hoy. 2 discos, 2 misterios, 2 contextos completamente diferentes y un mismo resultado. La mente humana desplegando todo su arsenal para dar sentido a lo que no lo tiene y quizá nunca lo tuvo. Y a veces, como te he dicho antes, la respuesta no está en el objeto, sino en nosotros mismos. Y aquí viene mi reflexión final. Cuando juntamos arqueología y neurociencia, ocurre algo precioso. Descubrimos que no hemos cambiado tanto, que los humanos de hace 4000 años y los de ahora compartimos el mismo impulso por buscar significado, el mismo deseo de comprender, la misma intolerancia hacia el vacío y el mismo amor por los símbolos. El disco de Festo demuestra que incluso cuando el mensaje se ha perdido, la comunicación sigue viva, en el cerebro de quienes intenta descifrarlo. Y quizás, solo quizás, el verdadero mensaje del disco sea ese, que lo importante no es lo que dice, sino lo que despierta en nosotros. Y si el plus del disco de Vladikavkaz te ha despertado aún más la curiosidad, te adelanto que también te ayudará a entender por qué algunos sonidos generan la misma respuesta cerebral, aunque no importa el origen del lenguaje. Lo que importa es el modo en el que tu mente lo interpreta. Así que cuando acabes aquí, ve al episodio del efecto McGurk, que te lo dejo por aquí, para entender que el cerebro inventa significado cuando no lo tiene, y por qué escucha cosas que no existen y por qué algunas imágenes activan sentidos que no deberían activarse. Es el complemento perfecto para profundizar en cómo interpretamos el mundo, incluso cuando el mundo no nos da todas las piezas. Nos vemos en el próximo Neurocafé y recuerda, no siempre tenemos que descifrar un enigma para aprender de él. A veces el enigma eres tú.